política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política, y la política es una palabra noble cuando lo entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. A lo largo de estas conversaciones hemos, en los últimos tiempos, sobre todo, hablado mucho de los gobiernos locales, de sus desafíos, de la violencia que enfrentan, de la falta de dinero, de la política en la que están atrapados, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar con un actor principal de todos estos fenómenos. Y hoy me da mucho gusto que haya aceptado nuestra invitación el alcalde de Fresnillo, Zacatecas, el señor Saúl Monreal, el abogado Saúl Monreal. Muchas gracias, alcalde, por acompañarnos en esta conversación. Es un gustazo. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos ven por conversaciones con Mauricio Merino. Gracias, doctor. La verdad es un placer saludarlo y conversar sobre la situación que privan los municipios. La verdad, Sí. el municipio es la primera autoridad a quien acuden los ciudadanos, no nada más en Zacatecas, sino en todo el país. Sí. Y es uno de los municipios, es uno de los temas pendientes, yo creo, Sí. tanto del gobierno estatal como gobierno federal. Bueno, y de la historia del país, y mucho me apura, mi querido alcalde. Oiga, alcalde, déjame empezar por lo más evidente, ¿no? Usted es alcalde de Fresnillo, Zacatecas, y Fresnillo en general Zacatecas, pero Fresnillo en particular ha estado muy golpeado por la violencia, por el crimen organizado, la verdad la ha pasado muy, muy mal. Usted es muy querido en su pueblo, en su espacio municipal, pero lo deben estar pasando muy mal. Me importa mucho su testimonio, alcalde. ¿Qué está pasando con el crimen organizado? Bueno, primero comentarle que el problema de la violencia, de la inseguridad en el caso de Fresnillo no es nuevo, es un problema que viene arrastrando aproximadamente del 2007-2008. Okay. Empiezan a llegar grupos delictivos. Fresnillo, como usted lo sabe, su situación geográfica es muy atractiva para la delincuencia organizada. Es Okay. no nada más atractiva, es estratégica, porque Fresnillo tiene salidas al norte, al sur, al este, al oeste, y tiene incluso salidas en todos los estados vecinos, como es Durango, San Luis Potosí, Coahuila, lo que es Jalisco, lo que es mismo Zacatecas. Entonces Fresnillo se ha convertido en una situación estratégicamente atractiva y sobre todo de manera que los cárteles se disputan esta situación ¿Qué por es, sus... alcalde? ¿Es territorio de paso? ¿A eso se refiere usted? Es, además de, fíjese que en un principio Sí. fue considerado territorio de paso, Okay. porque de hecho aquí pasan rumbo a la frontera al Paso, Texas, Sí. y es una de las rutas también a Laredo, Texas. Sí. Es decir, por aquí tienen que pasar, aquí es el centro. Y bueno, antes era, fíjese, antes era de paso y Sí. cuidaban aquí el lugar para el paso de la droga de todos los cárteles. Ahora Sí. se ha convertido ya un problema también de consumo. No me diga, En, en Fresnillo. en el caso de Fresnillo, Fresnillo, como usted lo sabe, tiene la mina más grande en producción de plata en el mundo, Pues sí. no nada más en el país, en el mundo. De hecho, las empresas cotizan en Londres y en las bolsas de valores mundiales. Y, Okay. y bueno, todo esto se ha convertido en un atractivo. Y además de que Fresnillo es el municipio más grande en el estado. Okay. Todo Sí. esto, doctor, Sí. esto se ha vuelto complejo. Pues sí. Y esto desde el 2007, cuando empiezan a sentarse grupos de la delincuencia organizada, Sí. pues empiezan a disputarse.
aproximadamente 5 años. Sí, Llegó a haber, de acuerdo a informes de la misma Fiscalía General de Justicia en el estado, sí. hasta presencia de 5 cárteles en Fresnillo. No hay uno que Ahorita, predomine, entonces. ¿Están disputándose el territorio? ahorita es una disputa, por eso en los últimos meses se incrementó. Ha bajado, usted recordará que precisamente hace un año, en el mes Sí, de noviembre, el 24-25 de noviembre, el presidente de sí, la República implementó el Plan 2 sí. y Fresnillo es considerado uno de los 50 municipios prioritarios del gobierno federal. Es cierto, Eso sí. ha ayudado bastante y quiero también informarle, Sí, doctor, sí. que ahorita en el caso de Fresnillo ha bajado la incidencia delictiva 40% Ok. en términos reales. ¿Se Lo refiere que a qué? ¿A hemos homicidios o cuál a es el homicidios, indicador? en el tema de Homicidios. homicidios. Ok, ok. Y no hemos podido, que es un tema pendiente, así lo considero yo, Sí, el tema de la percepción de seguridad. ok. Porque en temas de percepción, de acuerdo a encuestas del INEGI, Sí. Fresnillo sigue en Así primer es. lugar de los Así es. municipios más Por eso era muy delictivos. importante hablar con usted, alcalde, justamente, sí. Y fíjese, yo les he dicho a todos, ahora, a pesar de que ha bajado en términos reales o de acuerdo a las cifras tanto del Consejo Nacional de Seguridad Pública como de la Fiscalía en el estado, Sí, ha bajado más del 40% la incidencia delictiva sí, en materia de homicidios. sí. La percepción ha bajado ¿Cuántos, poco, sí ha bajado y va de a la baja. cuáles son los números, alcalde? Es decir, cuando dice 40%, Mire, por ejemplo, le pongo en el caso, yo siempre recibo información mensual. sí, En el mes de septiembre, sí. en comparación al año pasado, Septiembre del el mes de 2022, septiembre sí. del Ajá. 2021 Ah, se 21, sí. tuvieron 120 homicidios. Sí, son muchísimos, claro. Y en este mes Qué del bárbaro. 2022 bajó a 65 Homicidios. homicidios. Ok. Es decir, ha sido considerable la baja, Sí, pero sí, nada más bueno. le estoy poniendo el ejemplo de el mes de septiembre. Ok, El mes de octubre también va a la baja ok. y todo el mes todo el año, desde enero hasta este mes, en comparación a años anteriores o meses atrás. Ok, alcalde, tengo que hacer aquí un corte, tengo que mandar un corte. Me Sí, gustaría pedirle que cuando volvamos hablemos del ejército, de la presencia del ejército en con todo Fresnillo y gusto. lo que esto significa, si no le importa a usted. Estamos hablando, No, sí, con todo gusto. muchas gracias, con el alcalde Saúl Monreal, es presidente municipal de Fresnillo. Es una conversación realmente muy importante, muy interesante. No se vayan, volvemos enseguida. Estamos de vuelta con el alcalde Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, Zacatecas, una de las ciudades emblemáticas pues, de los nudos que están atenazando a los gobiernos municipales del país, y nos hablaba de la tendencia a la baja de la violencia, pero todavía viviendo mucha violencia en Fresnillo. Y le quería yo preguntar, alcalde, ¿cómo se vive desde la presidencia municipal la presencia de las Fuerzas Armadas, que ha sido tan polémica en estos meses? Fíjese que a nosotros, desde que se implementó el plan Sí, de Fresnillo, ha sido benéfica. ok, Yo le debo de decir y reconocer las Fuerzas Armadas de México, tanto la Guardia Nacional como el Ejército, han ayudado, incluso se han tenido ya retenes permanentes en las entradas y salidas del municipio, de lo que es la cabecera municipal, y han ayudado mucho a persuadir y sobre todo a disminuir, a revisar, a estar atentos. La verdad, mire, yo le debo de decir, doctor, que en el caso de las policías municipales, policías estatales, están rebasadas.
Ok. Hay un déficit ¿Estaban tanto de... penetradas por el crimen organizado, como se ha dicho tantas veces? ¿Estaban cooptadas? No tanto, sino simplemente no estaban en condiciones para ir a poder disputar o de alguna manera abatir No, el bueno, tema de la delincuencia organizada. El problema en Fresnillo ha sido más serio de lo que se imaginan. O sea, el problema no es nada más de grupos de delincuencia organizada, que de por sí es grave y o sea, los únicos que se pueden enfrentar o que de alguna manera hacen es el frente ejército. es la Guardia y el Ejército, porque el municipio ¿Y por qué? prácticamente, ¿Por qué es más grave? además, ¿Por qué es más grave, ade- alcalde, de lo que imaginamos? Porque lo que está diciendo es importante. porque aquí hay presencia de la delincuencia de cárteles y la disputa es real, la Ok, disputa, incluso en algunos casos ha habido algunos homicidios que no son ni de Fresnillo, ok, vienen de otros estados o son de otros estados y los municipales, pues en realidad, además de que no tienen la facultad, sí, ni pueden, son meramente de prevención del delito, así es. no tienen la capacidad, no tienen la capacidad de fuerza. Ok. Eh, y sin embargo, ¿Cuántos yo le digo, policías municipales tiene Fresnillo, por ejemplo? O sea, sí, mire, ahorita nosotros contamos con 145 aproximadamente y dimos algunos otros, o hay un convenio, aquí en Zacatecas hay una policía metropolitana, que es como una policía elite ok, estatal. ok, Y esta policía no, incluso no patrullaba en Fresnillo, ok, nada más patrullaba en los municipios de Zacatecas y Guadalupe. ya. Yo firmé un convenio y con la condición de los policías más acreditados De en élite, municipales sí. Pero entraran en este. ni ellos pueden enfrentar al crimen organizado, seguramente, aunque sean de No, élite. la verdad No, está rebasado. Yo le digo con mucha honestidad. Por eso a nosotros, en el caso de Fresnillo, ha sí, servido bastante la presencia del ejército ok. y la presencia de la Guardia Nacional. No ha incrementado la violencia, entonces, sí la ha disminuido la presencia del Se ha ejército. disminuido y le digo, ahí están las cifras. Sí, sí, Yo he dicho, 40% el abajo. tema de seguridad es del día a día, Sí, doctor. sí, No es nada más decir, ya se bajó y ya está. No, de acuerdo. diario se debe de tener esta coordinación permanente. Ahora, alcalde, usted lo paga, ¿no? Es decir, la verdad, la presencia de las Fuerzas Armadas acaban medrando sobre ya de por sí exiguo presupuesto municipal. Sí, y fíjese, nosotros incluso hemos coadyuvado, Sí, no al combate frontal o al enfrentamiento, no, pero hemos, por ejemplo, nosotros donamos patrimonio del municipio, sí, terrenos para que se instalaran la guardia, por ejemplo. fíjese, ok, Y nosotros vamos a seguir coadyuvando en lo que nosotros podamos hacer y esté a nuestro alcance sí. en este convenio de coordinación y colaboración con gobierno federal y estatal, lo vamos a seguir haciendo porque hay un compromiso serio Sí. en bajar los índices delictivos y bajar esa violencia que se vive en Fresnillo. Debo también de decirle, doctor, Sí, que en estos últimos meses sí. ha bajado bastante. Ya Incluso me ha ha dicho usted. sido Y muy de por esos debajo. 65, alcalde, ¿cuántos son producto de enfrentamientos entre los cárteles o de enfrentamientos de los cárteles con el ejército? El 80%, Ah, caray. 80% No, de pues los es muchísimo, homicidios. muchísimo. Y ha bajado considerablemente en el caso de Fresnillo. E incluso ahorita está por debajo SAS, de municipios de Guadalupe o Zacatecas, ok, que ahorita es donde se ha acrecentado un poco, sí. pero ha estado trabajándose. Nosotros en el caso del municipio hemos estado trabajando en cuestión de prevención, de Ujú. imagen, de Eso, percepción, que eso. eso es lo que nos ha dado y eso es lo que nos corresponde a nosotros como municipio. ¿Qué le corresponde a usted como municipio, ya que está en eso, alcalde? Es decir, es evidente que en materia de combate al crimen organizado, ya lo dijo usted, pues necesita el respaldo del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué puede hacer un municipio? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 2 minutitos de este segundo corte. Mire, es fundamental, lo he insistido y le he dicho, la reconstrucción del tejido social. ¿Qué es eso, Por alcalde? eso, Cuéntenos, ¿qué por es eso eso? yo he estado insistiendo en que esto es un momento de cierre de filas, un cierre de filas no entre los tres niveles de gobierno,
entre la sociedad. Ok, Yo sí creo que la iglesia, en toda su modalidad, ok, todo tipo de iglesias, sí, el sector educativo, los maestros, el sí, sector empresarial, sí, tenemos que cerrar filas, ok, porque el problema es hasta en las familias. Habemos padres de familia que no sabemos dónde andan nuestros hijos, qué pues sí, consumen nuestros pues hijos. sí, Y desde ahí se debe de estar trabajando en sí, esta prevención, sí, en el no consumo de drogas. sí. O sea, hay un problema de consumo de drogas serio en Fresnillo, es lo que me está usted diciendo. No nada más en Fresnillo, en todo el país, y De usted lo acuerdo. sabe, Sí, en Fresnillo, porque lo conozco y pues sí, porque claro. sé Sí, cómo está la situación, claro. y también nosotros eso es lo que debemos de estar abatiendo. Por eso esto le corresponde desde políticas públicas del deporte, desde políticas públicas de cultura, de cómo hacer talleres, de cómo generar esa política pública que orientemos a toda la juventud. Antes Por de eso yo irnos, insisto. antes de irnos al corte, nos queda un poquito menos de un minuto. Eh, ¿Este es su problema principal, el del presidente municipal de Fresnillo, el reconstruir tejido social? No es un tema pendiente y es un tema que es urgente. Ok, No es el único. ok, Tenemos varios problemas, pero tenemos que atenderlos. Y sería sí, una irresponsabilidad si nosotros no lo tratamos o no lo atendemos. ok. ¿Y se puede, antes de irnos al corte, presidente? Yo creo que sí se puede, Sí con se la puede. suma de voluntades de los sectores productivos, lo insisto, de la iglesia. La iglesia, Sí, usted sabe, por ejemplo, aquí en Fresnillo es muy conservador. Tenemos el templo, el tercer templo más visitado sí, del de país, religión, el Santo Niño de Atocha. Todas estas absolutamente. cosas ayudan bastante para reconstruir y sobre todo que vayamos juntos. Por eso yo Hablando, insisto. hablando de esto, si le parece, vamos al detalle regresando al corte. Se lo ruego, presidente municipal, para poder Sí, con todo hacer gusto. este corte. Estamos hablando con Saúl Monreal. Regresamos. Estamos de vuelta con el presidente municipal de Fresnillo, el maestro Saúl Monreal. Querido alcalde, dos cuestiones más antes de cerrar el programa que me interesa mucho. Me decía usted que no necesariamente es el problema principal del municipio este de la reconstrucción del tejido social, y yo veo que los municipios pues no tienen dinero, presidente. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo, ¿Cuáles son sus prioridades y cómo pretende usted enfrentarlas sin dinero? Fíjese que es algo que nosotros hemos logrado sin menos recurso, Sí, más obra, más servicios. ok, Yo lo he dicho en esta administración municipal, lo que por constitución me corresponde, sí, el 115 es muy claro, los servicios básicos, lo hemos hecho a cabalidad. Por sí, un lado, sí, hemos tenido una excelente recaudación, lo ok. que nunca antes en la historia. No me E diga, ok, incluso déjeme decirle que hemos saneado las finanzas, muy no bien. tenemos deuda. Nosotros heredamos una administración con más de 100 millones de pesos En deuda, de pasivos, de deuda, y ya ahorita está en cero. No debemos, debían del ISR, debían de Comisión Federal de Electricidad, se debían en pasivos y lo hemos saneado ok, con ok, menos recursos. Si usted, fíjese que yo he dicho que desde que llegó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sí. haga de cuenta, los municipios adquirimos nuestra mayoría de edad. A ver, Porque ¿por antes, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no lo veo muy claro eso, la verdad, alcalde. porque antes, y aquí era un caso común en Fresnillo, Sí, los presidentes a lo fácil pedían nada más recurso. pues sí, Aquí llegó a haber recursos extraordinarios hasta por 250 millones de pesos. ok, ok, Y los ejercían, no me interesa, pero sí, siempre había más recurso. sí. Y yo desde que llego no he recibido un solo peso de recurso extraordinario. Pero, Y quiero decirle pero eso es que mayoría de edad, pues está horrible. sí,
porque ahora Sí, tendrá que demostrar su capacidad sí, el presidente municipal para gobernar. ok, Ahora no necesita de padrinos, ok, necesita de su arte, por un lado, de de acuerdo. administrar bien ¿Qué, los qué recursos. porcentaje de ingresos propios tiene Fresnillo, alcalde, con usted? Pues, de ingresos, perdón. Propios. Usted dice que han incrementado los ingresos propios. No, nosotros los hemos incrementado. Mire, cuando yo llego, Sí, el presupuesto de ingresos propios era de 60 millones de pesos. ok, ok. Ahorita nosotros traemos 180 millones de pesos Tres de veces lo nada ha más de incrementado. ingresos, ¿Con de predial? ingresos, ¿Puro predial o qué con más? todo, Con todos los todo. servicios, ¿Y derechos eso y qué servicios. porcentaje es del presupuesto, alcalde? Esos 180. Aproximadamente es el 30%, Ok, no, pues sí 30%. es importante. Lo felicito, sí es Por supuesto. importante. Y fíjese, nosotros hemos hecho Sí, en 3 años 4 años que llevo, sí, lo de 4 administraciones, documentado, sí, en materia de obra pública, en materia de sí, servicios públicos. sí, Ahí está documentado y lo sí. hemos hecho con mucha cabalidad y con honestidad, con ¿La un transparencia ha sido importante para lograr eso? por supuesto, Sí, imagínese usted, desde que yo llego, las calificaciones ante el ISAI, que es el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, sí, sí. eran del 70 lo mucho. Ok, Desde que yo llego, tenemos acreditado al cien por sí, ciento. ok, Siempre, ok, trimestralmente, todas las evaluaciones han sido al 100%. ok. Pero además hemos implementado los comités anticorrupción, hemos estado, la transparencia y la rendición de cuentas es algo que yo siempre he defendido y tengo énfasis en todos los funcionarios y en todas las áreas administrativas del Ahora, me va municipio. usted a perdonar, alcalde, ni modo, pero se nos está acabando el programa y no se me vaya a enojar, por favor, pero usted No, no, no. se apellida usted Monreal. Sí, pero fíjese que lo dije en mi informe de gobierno, soy Monreal, pero soy Saúl. Pero le voy a decir por A qué, ver, porque dígame. fíjese que Sí, dijo la Chimoltrufia, ni usted está para saberlo, ni yo para decírselo. Cuando yo nací, cuando yo nací, mi mamá murió a los 8 días y quedé huérfano lo de ocho lamento días, mucho, lo lamento, Saúl. después de 14 hermanos, 14 Monreal. hermanos, sí, pues Y es que entonces son yo me muchos. crié con unos tíos que son los Ávila. Ok, Y ok, claro, aprecio, afortunadamente tuve dos familias, los Ávila y los Monreal, pues sí, y eso me permitió también tener una dimensión más amplia, una perspectiva más amplia del quehacer político, del quehacer público. sí, A los dos, con dos diferentes familias me crié, me sí, eduqué, me formaron, me forjaron. Y bueno, pues también tengo la sangre de mi señor padre, don Felipe Monreal, que pues fue un claro. luchador social, un Pues sí, luchador no, no campesino. sabemos, pero además un hermano suyo quiere ser presidente y el otro es gobernador, pues eso importa, ¿no? Eso no ha Sí, influido en su propia pero reelección, en el papel que usted juega en por Fresnillo. supuesto, y Sí, sabe que yo les he dicho, sí, que como cualquier familia, nosotros somos una familia política, de políticos, pero hay familia de doctores, hay familia de mecánicos, hay de acuerdo. familia de carpinteros, hay Ok, familia de maestros. que influyen un Nosotros poquito menos fuimos en la una vida familia social, política. sí. Que influyen menos los carpinteros y los dentistas que la familia No, política. aquí en Zacatecas, en Fresnillo, Sí, yo conozco familias, incluso de maestros, por ejemplo, que su hija es maestra, su papá, sus abuelos fueron maestros, o sea, hay doctores, hay licenciados, hay carpinteros, incluso que tienen, después ahí emplean sí, en pues sí. ferreterías, X, pero todos con un oficio o con una profesión. Ok, Nosotros fuimos, nuestra vocación fue el servicio, de acuerdo, doctor, de y acuerdo. con mucho orgullo, la verdad no lo niego, al contrario, me da una gran Una, satisfacción. una que- última pregunta, alcalde, que ya me tengo que ir. Todavía una más, pero nos quedan 10 segundos. ¿Tiene salvación el municipio? Trate de contestarme sí, así brevemente. ¿Sí tiene la tiene? salvación y tiene rumbo, Sí la y tan tiene. es así que lo estamos demostrando, Ok. doctor. Tendrá que venir a otra conversación,
alcalde. Cuando usted me Muchísimas invite, gracias. con todo gusto, y faltan muchos temas que la gente de México y de todos los que nos ven Sí. tienen que saber de Fresnillo. Y tienen que saber del señor Monreal de Fresnillo también. Nos vemos en la FIL, por cierto. Saúl Monreal Sí. va a estar con nosotros en una conversación para la FIL Pensamiento. Muchas gracias, alcalde. Nos vemos Saludos, en la saludos a próxima. todos. Hasta Gracias. luego. Nos vemos en la siguiente conversación.